Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Nos encontramos hoy iniciando nuestros talleres del módulo de entrenamiento con la doctora Ángela Patricia Torres Barrios en el curso de elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio. Ella es abogada de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con especialización en Derecho Comercial, especialización en Derecho Laboral, Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesora del consultorio jurídico y del Centro de Conciliación de la UIS. Actualmente es abogada externa de la Oficina Asesora Jurídica de la Rectoría de la UIS y docente de nuestro diplomado de conciliación extrajudicial en Derecho en la UNAP y de la Cámara de Comercio. Recuerden, por favor, mantener, ojalá la cámara activa, participar muy juiciosos en esta charla que la doctora Ángela nos va a dar el día de hoy en cuanto a la elaboración de actas y constancias, que es un tema pues que van a usar prácticamente en todas sus audiencias de conciliación. Entonces, ella nos va a dar unos tips, unas recomendaciones para esa elaboración de actas. Todas las dudas que tengan, por favor, aprovechar este espacio y estar muy participativos. Recuerden que en el chat se les va a dejar la asistencia y en cualquier momento, pues la docente puede hacer alguna pregunta, alguno de los miembros de aquí, de los asistentes, y pues si no responden, si no están, es como si no hubiesen asistido. Entonces, por favor, estar muy atentos, son 2 horitas y que vamos a aprovechar al máximo. Muchas gracias, doctora Ángela, por encontrarse hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, ingeniera, y a todo el equipo de trabajo. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Gracias por la puntualidad, gracias por la asistencia. La intención de esta sesión, que trataré de no hacerla tan extensa, de tal suerte que ustedes puedan, como dije hace un momento, irse a descansar y a estar nuevamente en casa o a terminar de trabajar las actividades que están ustedes dando cierre hasta ahora, es básicamente porque hemos podido detectar en varios cohortes del diplomado de conciliación que, aunque no parezca, no sabemos redactar básicamente el más importante de los documentos cierre del trámite conciliatorio, que es el acta de conciliación. Y digo básicamente el más importante porque las constancias de por sí, per se, no implican un trabajo diferente o adicional a dejar por escrito lo sucedido en cuanto a citación, en cuanto a notificación, a conexión o a presentes y demás, mientras que el acta de conciliación trae consigo un esfuerzo adicional y más grande, que es, por un lado, que lo que las partes estén acordando en la audiencia de conciliación no solamente sean acuerdos legítimos porque provienen de ellas mismas y ellas los han elaborado, sino que sean legales, porque nuestras partes pueden impartir toda la legitimidad a los acuerdos a los que alcanzaron, pero que no hay forma de hacerlos legales. No hay forma de darles esa traducción al lenguaje jurídico que nos exige el acta de conciliación. Porque es como digo yo siempre, cuando estoy abordando esta clase o las clases que dicto de Derecho Laboral en el diplomado de la Cámara de Comercio, y es que el fin último de las actas de conciliación son los jueces de la República. Bien, antes de comenzar les quiero contar una breve anécdota o experiencia que tuve en el mes de diciembre, ahora que acabo de finalizar. Resulta que estamos implementando en la Cámara de Comercio, en el Centro de Conciliación, la posibilidad de hacer trámites inmediatos de audiencias de conciliación cuando ocurren accidentes de tránsito, ¿sí? Muy acorde con la legislación que ahora está vigente, de tal suerte que las partes puedan, mediante el uso de este mecanismo, agilizar el arreglo de sus diferencias y tener que acudir a la vía judicial. Ya no se presentaría, aparentemente ya no se presenta tránsito, pero en los últimos accidentes de tránsito que he visto, que son solamente latas, siempre veo a un alférez en estos accidentes, pero dándole un poco de agilidad al tema, nosotros estamos implementando algo llamado los trámites inmediatos. Entonces es que ambas partes se presenten al centro de conciliación, diligencien la solicitud en un formato que también tiene el centro, una proforma que trae el centro de solicitud,
y si es posible ya hay un conciliador en ese momento que les pueda prestar el servicio. Resulta que en esa dinámica fue en el mes de diciembre, yo estaba finalizando un trámite de una audiencia mía y me pidieron el favor de atender un trámite inmediato de un accidente de tránsito. Entonces ocurrió que uno de los vehículos omitió la señal de pare y colisionó al otro vehículo, ambos sin seguro de responsabilidad contractual. Entonces, el que adicionalmente pues llegó tránsito, hizo el informe policial del accidente de tránsito, lo que llamamos el croquis. Inclusive ellos en ese documento tienen la posibilidad de diligenciar una parte que dice cuál fue la posible causa del accidente, y esas causas de accidente tienen un código en el Código Nacional de Tránsito, que es en este caso la omisión de la señal de pare. Que el vehículo que ellos denominan el A o el B, que ese vehículo fue el que omitió la señal de pare. Entonces básicamente está dando unas luces de cómo va la responsabilidad en el accidente de tránsito. Resulta que el afectado llevó el vehículo a concesionaria. Yo sé que todos queremos nuestros carritos, que todos queremos lo mejor para los que tenemos carrito, pero pues era un vehículo del año 2013, modelo 2013, lo llevó a concesionaria y estaban pendientes de la cotización de los arreglos. Yo le dije en múltiples oportunidades al que iba a aceptar el pago, que no conciliáramos, y al convocante, pues los dos eran convocantes, por así decirlo, pero al afectado y al que ocasionó el accidente les dije en múltiples oportunidades que no conciliáramos así porque no teníamos el valor, que no teníamos la cotización, no la iban a dar aún, hasta ahora iban a empezar a determinar cuáles eran los daños que había sufrido el vehículo afectado, y les dije que en esos términos no conciliáramos, que suspendiéramos la audiencia y que cuando ellos tuvieran el dato nos volviéramos a encontrar. Resultó que ninguno de los dos quiso. El que ocasionó el accidente ni siquiera vivía en la ciudad de Bucaramanga, tenía afán de irse, estaba muy angustiado porque el vehículo era de la empresa, porque él, pues al no conocer Bucaramanga, pero no conoce Bucaramanga y las normas de tránsito tampoco, porque no es que la ciudad no esté completamente señalizada, y él estaba muy angustiado, y el afectado del vehículo también quería solucionar a como diera lugar. Entonces fue tanta la insistencia que yo les hice un acta de conciliación con obligación de hacer, que era hacer el pago, porque como yo no tenía una cuantía, yo no tenía un valor concreto, ni tenía forma de cuantificarla, lo único que pude hacer por la voluntad de ellos fue decir que el señor que asume el pago de la colisión del vehículo del otro, se encarga de efectuar el pago de lo que coticen y las reparaciones que efectúe tal concesionaria según cotización, porque cuando el colisionado ingresó el vehículo a la concesionaria le dieron un número de cotización. Entonces lo traté de amarrar lo que más pude a eso. Él ya había dado un dinero en efectivo, alcanzó a dar como 1.800.000 el día del accidente. Primer consejo, uno no puede conciliar en el calor del momento, porque uno está angustiado, asustado, la razón que sea, traiga o no pecado uno, pero conciliar en el calor del momento es lo peor que puede hacer uno. Él ya había firmado un documento a mano alzada a favor del convocado, pues que igual hubiera sido simplemente un documento más para entrar a declarar la responsabilidad de él como tal, no es que hubiese sido un documento con obligaciones claras, expresas y exigibles, donde él asumió la entrega de 1.800.000 en ese momento, el día del accidente, pero faltaba más. Entonces el colisionado dijo, ese 1.800.000 yo se lo imputo al valor que en total la concesionaria reporta. Traté de amarrarlo como más pude el acta de conciliación con obligaciones de hacer, porque de dar no tenía cómo, no tenía cuantía, tiempo, modo y lugar de su pago. Porque además tampoco sabían cuánto se demoraba el vehículo en las reparaciones, el valor del mismo, etc. Así hice el acta de conciliación con mi mejor esfuerzo, teniendo en cuenta la voluntad de las partes. Y, oh sorpresa, al cabo de la semana se presenta el que ocasionó el accidente en el centro de conciliación. Yo no estaba, nosotros no estamos de base en el centro todo el día, y me llama la secretaria a contarme, pues ¿cómo les parece que el daño fue cotizado en 16 millones de pesos? Los arreglos, perdón.
16 millones de pesos. Él dijo, yo no tengo con qué pagar 16 millones de pesos, que eran los del vehículo colisionado, faltaban los del vehículo que él estaba manejando. Entonces, finalmente, pues bajo la intermediación de la secretaria le dije, recuerde que yo le insistí mucho que no conciliara bajo esos términos, recuerde, obviamente eso no quedó en acta, recuerde que yo fui partidaria de que usted suspendiera para saber el valor exacto de esa cuantía, de ese daño. Finalmente el señor se fue y regresó hace como un mes el colisionado. Pues resulta que le negaron el mandamiento de pago. No porque mi acta de conciliación haya quedado mal hecha, sino porque en este estado de las cosas el acta de conciliación viene siendo casi que un título compuesto, donde tendría que ser, primero que todo, como el compromiso de él era de hacer un pago en la concesionaria y no lo cumplió. Entonces, en mi saber y entender, porque no quise ahondar más en el asunto, también me lo contó la profesional del centro cuando se presentó el del vehículo colisionado, que yo debo asumir que entonces al no haber pagado el otro señor los daños para que le entregaran el vehículo, asumo que el dueño del vehículo los pagó. Entonces, en ese momento él se subrogó en esa obligación a su favor frente a la concesionaria a quien se había adquirido esa obligación de hacer, pues ya no la va a asumir porque el señor pagó y ya tiene él eventualmente la factura de haber pagado esa suma de dinero. Entonces, básicamente era una obligación de hacer con un título compuesto entre mi acta de conciliación, la cotización y la factura final de esos daños, amarrado todo al accidente de tránsito, y de esa forma, o eventualmente, obligación de hacer y obligación de dar. Pero le negaron el mandamiento de pago porque, según ellos, mire que el acta de conciliación, vuelvo a lo mismo, ¿se dan cuenta cómo les dije que no conciliaran ese día en esos términos? Y les dije en el centro de conciliación, primera y última vez, si no tienen el valor exacto, que vayan a transar por lo que sea, por lo que consideren a lo que yo voy. Es decir, que cuantifiquen un valor de daños, si sale más, lo asume el colisionado, el que le ocasionaron la colisión, si sale menos, pierde el que los pagó, pero tienen que buscar la forma de tener una cuantía o en su defecto, si es una obligación de hacer, entonces muy detallada en el sentido de que, por ejemplo, si lo van a llevar a un taller de mecánica, de la confianza de alguno de ellos, de escribir cuál es el taller, cuáles son los arreglos, cuánto tiempo se demora el latonero, el mecánico, el que tenga que hacer el arreglo, cuánto tiempo se demora, en cuánto tiempo lo entrega, en qué estado, lo más detallado posible. Porque el tema es que en las actas de conciliación nada sobra, nada se sobreentiende. Yo no le puedo decir a un juez, pero ahí se entiende, ahí entre líneas, si él no lo ve expreso en el documento, sencillamente para él no es un documento con obligaciones claras, expresas y exigibles. Entonces vuelvo y les digo, el acta de conciliación a mí no me quedó mal. La demanda ejecutiva le quedó mal al colega. Y como le dije yo a la profesional del centro, no le voy a organizar la demanda ejecutiva al colega. Él tiene que buscar la forma de sus pretensiones, mezclar las obligaciones de hacer del acta de conciliación y las de dar con la subrogación que hizo su cliente al pagar él directamente en la concesionaria, crear un título compuesto y pedirle al juez que libre mandamiento de pago en contra del otro señor. No sé en qué quedó el tema. No volvieron al centro, no volví a averiguar, no tengo claridad. Pero eso nos dejó a todos como enseñanza en el centro de conciliación, que por más que queramos ayudar, porque los acuerdos son legítimos entre ellos de forma legítima querían llegar a un entendimiento, querían arreglar y dar por terminado ese asunto. Sencillamente los acuerdos, si bien no fueron ilegales, los acuerdos que yo les plasmé en el acta de conciliación, fíjese que tienen cierta dificultad al grado que el juez de la República no libró mandamiento de pago con fundamento en mi acta de conciliación. Entonces, por eso, retomando lo que les dije al comienzo, el fin último del acta de conciliación es el juez de la República.
y siempre que redacten un acta de conciliación, redáctenlo para los que, si alguno de los aquí presentes trabaja como funcionario judicial y los que no, si son litigantes en el ejercicio de la profesión o bueno, quienes tengan cualquier otra actividad, siempre es pensando en el operador judicial que en últimas es el que va a darle exigibilidad o que va frente al cual, perdón, se va a hacer exigible esa acta de conciliación y por eso hago tanto énfasis en el acta. Básicamente, el acta en general, no solo el acta de conciliación, los que ya tuvimos Asamblea General de Propietarios en nuestras propiedades horizontales, también nos podemos dar cuenta que las asambleas tienen las actas, cualquier reunión de junta de las sociedades, de las personas jurídicas, cualquier reunión que hagamos nosotros donde queremos dejar plasmado el curso de esa reunión es un acta, ¿sí? Unas son de conciliación, otras son actas de asamblea, otras son actas de reunión. Pero la definición de acta básicamente es que es una memoria histórica, donde se va a plasmar el desarrollo de una reunión. Y por eso a esa memoria histórica, para ciertos casos, la ley le impone unos requisitos para que pueda surtir los efectos que la ley ha proyectado para ese tipo de documento. En el caso nuestro del acta de conciliación, tiene los requisitos que puntualmente el Estatuto de Conciliación ha definido para nuestras actas. Lo primero que tienen que saber ustedes frente al acta de conciliación es que el acta de conciliación la elabora el conciliador. Es una labor que no puede sustituir el conciliador, que si bien el acuerdo es de las partes, el acta de conciliación es del conciliador. Eso no quiere decir que el conciliador omnipotente y todopoderoso, porque el deber del conciliador es que al finalizar la proyección y redacción del documento, en el caso mío que estoy realizando todavía audiencias y creo que prácticamente me quedé con las audiencias virtuales, hago este ejercicio de proyección de la pantalla de mi computador y hago lectura a viva voz del documento y voy pasando el documento observándolo las partes, de tal suerte que ellos les hagan los ajustes, los comentarios, las observaciones que crean pertinentes. Entonces tampoco es que el conciliador omnipotente lo redactó en su privacidad y esta es el acta, lo toman o lo dejan, no, tampoco el ejercicio es así. A lo que yo voy, y esto especialmente para nuestros jóvenes estudiantes de consultorio jurídico, es que básicamente ustedes, así sean estudiantes de derecho, en este momento cuando empiecen a ejercer la actividad, son funcionarios que administran transitoriamente justicia como conciliadores. Serán estudiantes de derecho, pero tienen la figura de conciliador cuando lo estén haciendo el ejercicio en su centro de conciliación. ¿Eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que no hay abogado titulado, que no hay persona diferente a ustedes en el rol de conciliador que debe hacer el acta de conciliación. ¿Y por qué digo abogado titulado? Porque cuando yo trabajé en el consultorio jurídico de la UIS, como lo dijo al comienzo la ingeniera Sandrita, yo tuve situaciones en que se presentaban con alguna de las partes un abogado titulado. Y el estudiante estaba muy juicioso haciendo su ejercicio de redacción del acta de conciliación y el abogado se le sentaba al lado y empezaba a darle órdenes, ni siquiera sugerencias, ni siquiera recomendaciones, sino órdenes, y en una oportunidad llegó un momento en que el abogado le dijo al estudiante, córrase, que yo hago el acta de conciliación. No, absolutamente no. Es el conciliador, sea estudiante o sea abogado titulado, el único llamado a elaborar el acta de conciliación. Mire, con decirles que ni siquiera el director del centro de conciliación está llamado a venir a revisarme ni a corregirme el acta de conciliación. La dinámica que tenemos en los consultorios jurídicos son diferentes porque ustedes cuentan con un asesor, con un judicante, que les está dando ese apoyo y ese respaldo porque pues es entendible que aún estamos en la academia. Pero nosotros que ya somos abogados titulados y que tenemos cierta experiencia en el área, en las áreas del derecho en las cuales nosotros somos conciliadores y también en la vocación de conciliador, no nos vamos a encontrar con que nuestra directora, en este caso es una mujer,
se entre en nuestras salas de conciliación o se vincule a nuestras audiencias virtuales y nos esté revisando, ni monitoreando, ni mucho menos supervisando la elaboración de los documentos. Porque el director más que nadie sabe que esa es una labor insustituible del conciliador y de nadie más. ¿Y por qué? Básicamente porque al ser funcionarios que administran transitoriamente justicia, como dice el artículo 116 de la Constitución Nacional, tenemos una equivalencia sin tratar, ojo, sin tratar ni de reemplazar, ni de hacer las veces, ni de equipararnos a un juez de la República. Simplemente tenemos una equivalencia con el juez de la República porque administramos justicia. Por ende, las actas son los acuerdos que realiza el conciliador a partir de la previsión y de lo pactado y conversado por las partes, y harían las veces como la sentencia judicial porque pues tiene los efectos de tránsito de cosa juzgada y mérito ejecutivo, pero adicionalmente porque la sentencia judicial es del juez de la República. Entonces el acta de conciliación como documento final y de cierre es del conciliador, ¿sí? Básicamente cuando nosotros estamos en el ejercicio, y esto es independientemente del tema del diplomado, independientemente del ejercicio que ustedes van a hacer más adelante con el proyecto integrador, es para que tengan en general en cuenta que el diseño del acuerdo de conciliación pues tiene unas etapas, ¿sí? Pues básicamente se debe construir los acuerdos a partir de lo que las partes conversen, de lo que las partes construyan, de sus propias previsiones, y yo soy el encargado de darle estructura jurídica a esas previsiones y a esos entendimientos, porque ellos son una suerte de ofertas y contraofertas, es una dinámica de conversación donde se presentan ofertas y contraofertas. Hay que estar muy atentos, estar tomando atenta nota todo el tiempo, porque empiezan con uno, pasan a otro, es un tire y afloje, una oferta, una contraoferta, una negociación. Por ende, el resultado generalmente no es con el que yo comienzo y casi nunca es el propio de las pretensiones. Generalmente las pretensiones son unas y el acuerdo no es que sean otros, pero básicamente se maneja muy flexible. Entonces tengo que estar siempre atento para determinar finalmente qué fue lo que acordaron. Entonces finalmente qué fue lo que ustedes negociaron. Además me corresponde a mí siempre propiciar el análisis de otras fórmulas de consenso, ¿sí? Que si ellos, cada uno está en orillas separadas, buscar siempre la forma de acercarlos hasta el centro, de tal suerte que finalmente queden completamente construido un acuerdo de conciliación. Entonces, a partir de lo que yo les voy proponiendo, que no es de forzosa aceptación, el conciliador tiene completamente prohibido imponer fórmulas de arreglo. No le es dado porque son las partes más que nadie las que saben y conocen su situación particular. Tanto la parte convocante, que sabrá hasta dónde puede o no aceptar, en qué términos, sea persona natural o persona jurídica, aún peor, porque la persona jurídica trae unos limitantes propios de su ejercicio que le ha dado su órgano de administración o representante legal, si no es el que se presenta a la audiencia. Y la persona natural, porque es lo que le digo yo siempre a la persona natural, no se comprometa a algo que usted no puede cumplir. No se comprometa a algo por darle gusto a la parte convocante, porque escuche lo que usted diga, lo que él quiere escuchar. Comprométase a cosas que efectivamente usted pueda cumplir. La viabilidad trae consigo eso, acuerdos que de verdad se pueden cumplir. Mire, yo retomo y reparafraseo son siempre fórmulas de arreglo que presenta una apoderada a la que yo le hago las audiencias de conciliación, pero son frases que ella utiliza con las partes y le dice, mire, yo le traigo un muy buen descuento, yo le traigo una muy buena oferta, pero si usted no puede acceder a ella, pasa lo mismo que cuando usted va al supermercado, al centro comercial, al comercio en general, cuando están las épocas de oferta, que por más espectaculares que estén las ofertas y más llamativas y tentadoras,
Si yo no tengo la forma de acceder a ellas, sencillamente paso de largo, sencillamente miro al costado. Entonces ella les dice algo similar, yo le traigo unas ofertas increíbles, pero esas ofertas increíbles traen consigo ciertas garantías que piden esa compañía para poderlas conceder, de tal suerte que la persona tiene que poner una balanza. Accedo a la oferta, pero tengo que dar este respaldo, o mejor me quedo como estoy, voy cumpliendo a medida que puedo hasta que sanee la obligación, perdí la oferta, pero arriesgué menos. Es un tema de viabilidad y es un tema que cada uno tiene que entender sobre cuál es la verdadera posibilidad del cumplimiento de esos acuerdos conciliatorios. Y de igual forma, legitimidad y legalidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque las partes pueden estar de acuerdo en asuntos que son legítimos porque provienen de ellas mismas y ellas mismas los quieren cumplir, pero que en realidad no se pueden, legalmente no es posible hacerlo realidad. Un ejemplo, profe, sí, les tengo un ejemplo. Yo tuve una oportunidad, una audiencia de conciliación donde se hizo la compraventa de una motocicleta que tenía una prenda a favor de un banco. Y ellos en su desconocimiento no tenían conocimiento, valga la redundancia, que tenían que consultar con el acreedor prendario para que eventualmente o se subrogaran la obligación o que el vendedor con el objeto de la compra fuera a pagar completamente, que ocurre lo mismo cuando se compran inmuebles con acreedor hipotecario. Con el objeto de la compra iba y pagaba la deuda, levantaba la prenda y le hacía el traspaso al comprador. Pues ellos no hicieron eso, simplemente el uno le entregó la motocicleta al otro, el otro le pagó el precio, nunca hicieron el traspaso de la propiedad, el acreedor prendario nunca se enteró de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué ocurrió? Que después de mucho tiempo el comprador dijo, oiga, venga ya, yo quiero que la moto quede a nombre mío, ¿qué hay que hacer? Claro, eso está muy bien, nos vamos a ver, nos reunimos en la dirección de tránsito, yo le hago el traspaso a usted. Pero venga, un momento, hay un acreedor prendario de por medio. ¿Qué van a hacer con él? ¿Se va a ir a pagar la obligación? ¿Se va a hacer la subrogación de esa deuda? ¿Qué van a hacer con el acreedor prendario? No, después miramos, decían ellos. Venga, no puede ser después miramos, porque de por sí con esa prenda, tránsito no les va a registrar la titularidad del nuevo propietario. Y estaban en esa dinámica de que no importaba, y venga, si quiere vinculamos a esta audiencia, era el Banco Pichincha, si quiere vinculamos a esta audiencia al acreedor prendario para que ustedes definan qué hacer, y no querían, y no querían, y no querían. Entonces, finalmente, no pudimos hacer el acta de conciliación. Como conciliadora no lo permití porque el acuerdo al que ellos llegaron, que era legítimo para ellos, no era legal, en el entendido de que, como dejo yo en el acta de conciliación consignado, que van a hacer el traspaso, que se van a encontrar un día, si yo de antemano como abogada sé que los bienes sujetos a registro requieren el perfeccionamiento, para su perfeccionamiento requieren que se realice ese registro, y ellos estaban negados y estaban completamente obtusos a realizarlo. Entonces sencillamente dijimos, mire, esta conciliación no se puede hacer, el acta no se puede hacer, serán acuerdos legítimos porque provienen de ustedes, pero no tienen la legalidad que deben tener. Yo dejo consignado eso en un acta de conciliación, el uno no le cumple al otro, se van a ir a ejecutarlo y sencillamente podrá ordenar un juez una obligación de hacer, que es hacer el traspaso, pero cuando se estrellen con el acreedor prendario, hasta ahí les llega la intención. Y viene después uno de ellos a decirme, oiga, su acta de conciliación no sirvió para nada. Similar a lo del accidente de tránsito que les conté. Entonces, está en manos del conciliador que ese acuerdo que es legítimo a su turno sea legal. Y si definitivamente no es posible, no es viable efectuar una conciliación en esos términos. Siempre tenemos que mantener la expectativa hasta el final, porque si bien yo puedo estar elaborando el acta de conciliación y si bien ya estamos a un pelo, como dice uno popularmente, de suscribir un acuerdo conciliatorio, cualquiera de las partes puede cambiar de opinión. Nosotros teníamos una tesis en la presencialidad en el centro de conciliación que mientras uno estaba haciendo el acta de conciliación nadie se retirara de la sala, ni siquiera al baño.
porque muchas veces en la sala de espera se encontraban personas esperando alguna de las dos partes, que cuando aprovechaban para ir al baño y pasaban por enfrente suyo, siempre, siempre, el 100% de los casos preguntaban, ¿cómo le fue? Finalmente quisieron. Y en ese relato y en esa historia de qué fue lo que pasó, ese mal consejero siempre le decía, no, usted no concilie, no, ese negocio, no, usted ¿por qué hizo eso? Y volvían a la sala de conciliación y completamente diferente la actitud. Pues muchas veces a mí se me volaron para no dar la cara, pero yo no había devuelto las cédulas, que es lo que yo entrego al final cuando firman. Entonces a la persona yo dije, al menos que se devuelva y de la cara y diga que cambió de opinión, tome su cédula y cambie de opinión y haga una imposibilidad de acuerdo. Entonces a nosotros siempre se nos ha enseñado que debemos mantener la expectativa hasta el último momento, porque los acuerdos de conciliación se dañan en una ida al baño, básicamente. Entonces, ¿cuál es el contenido de nuestra acta de conciliación? Nuestros centros de conciliación tienen unos documentos que son como proformas, ¿sí? Que son los formatos generales, y cuando uno llega al centro de conciliación le hacen a uno entrega de todos los documentos en Word y le dicen, estos son los documentos que usamos en el centro de conciliación, que es muy similar al ejercicio que yo les tengo a ustedes en el módulo, que hay unos generales que ya están ahí incluidos, pero ustedes deben diligenciar las partes convocante y convocada, convocante que puede ser plurales, convocada que puede ser plurales, de acuerdo al caso que está ahí descrito en hechos y pretensiones, ustedes determinan quiénes son convocante y convocados, y adicionalmente diseñan un acuerdo de conciliación para ese asunto, y de esa forma nos queda completa la acta de conciliación. ¿Qué tiene siempre nuestra acta de conciliación? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, en la ciudad, el día, la hora, en donde siempre poníamos que en las instalaciones del centro de conciliación, ahora ponemos es a través del aplicativo, nosotros utilizamos el Microsoft Teams, entonces ponemos a través del aplicativo Microsoft Teams, se reunieron de forma no presencial o de forma virtual o de forma remota, como quieran ustedes denominarlo. Creo que el término exacto y correcto es de forma remota. Y dejamos los generales de fecha, de día, de hora. Nosotros seguimos dejando que en Bucaramanga, pero como les digo yo siempre a las partes, ese encabezado debería decir en cualquier lugar del mundo, porque básicamente en este momento y gracias a la pandemia se están conectando a una audiencia de conciliación conmigo en Bucaramanga, personas que se encuentran, incluso tuve una audiencia el año pasado donde el representante legal de la empresa contratante, que era una arrendataria, una sociedad arrendataria, estaba en España. Y él se conectó, pues con su cambio de horario y demás, él se conectó en España y él era el representante legal de esa empresa, cosa que no hubiéramos podido hacer si no existiera esta dinámica de las audiencias no remotas. La identificación del conciliador generalmente en algunos formatos de actas viene al comienzo, en el encabezado, en otras viene más adelante, pero básicamente está el nombre completo del conciliador y el código. A nosotros nos asignan un código. Creo que ustedes están con cédula de ciudadanía, los estudiantes, no recuerdo bien, yo tengo un código que nos asigna el SICAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, y eso es lo que me identifica a mí dentro del trámite conciliatorio. A mí no me identifica ni mi cédula, ni me identifica mi tarjeta profesional. A mí me identifica, es mi código de conciliador, porque eso es lo que estoy siendo yo, una conciliadora. En la identificación de las partes, que es el problema tan grave que hemos tenido en el diplomado y en las cortes, siempre tengo el problema. Yo no identifico a las partes con un nombre y un apellido, recordemos los homónimos. Yo identifico a las partes con su nombre completo, si tiene dos apellidos, como aparece en su documento de identidad. Recordemos que ya no es solo cédula de ciudadanía. Recordemos que también se manejan dinámicas con cédulas de extranjería, con números de pasaporte, con el NIT importantísimo para las personas jurídicas, sea por el certificado de Cámara de Comercio o sea por cualquier documento
que identifique y que le dé esa personería jurídica a esa persona jurídica. ¿Qué son las partes? ¿Cuáles partes? Pues las partes que fueron convocadas de dos formas. Porque en la solicitud de conciliación el convocante me dijo quiénes eran las partes que yo debía convocar, o en su efecto, me disculpan que no actualicé ahí la norma del Estatuto de Conciliación, se me olvidó, qué pena, o las partes que yo como conciliador defino que tienen que estar convocadas, porque muchas veces el convocante en el relato de los hechos me menciona personas naturales o jurídicas que no me está convocando, pero en algún momento el conciliador puede decidir, venga, pero yo creo que las pretensiones y los hechos del asunto ameritan que estas personas sean convocadas. Entonces, si no tengo los datos, se los pido al convocante, y si los tengo de los documentos aportados, sencillamente vinculo. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Nosotros generalmente convocamos a las partes que me indica la solicitud de conciliación. Rara vez convocamos a alguien que no esté en la solicitud de conciliación. Y en algunas oportunidades, ya cuando nos hemos reunido en una primera oportunidad, alguna de las partes, convocante o convocada, son las que indican que le parece importante que X o Y persona esté presente en una próxima sesión, e incluso solicitan que esa diligencia se suspenda porque creen importante que se presente a la audiencia de conciliación X o Y persona. Eso es perfectamente viable. Quiero que sepan que eso es posible y que eso es viable. Que si bajo la dinámica del centro de conciliación no se suspenden audiencias para que venga nadie, que bajo la dinámica del centro de conciliación, como nos pasó ahorita, yo trabajo con la UIS, yo tengo representación judicial con la UIS, y en la universidad fue citada a una audiencia de conciliación en la Superintendencia de Salud en Bogotá, donde nos está convocando Salud Total por un tema de supuestos servicios prestados a nuestros afiliados. Son 36.000 pesos las pretensiones. Y dice la Supersalud, y las audiencias son presenciales. Entonces le mando yo un memorial al conciliador y le digo, venga, el estatuto permite las audiencias de forma no presencial. La UIS no se va a trasladar con abogado, tiquetes aéreos, de bus, lo que ustedes quieran, vehículo, viáticos, por una cuantía de 36.000 pesos a la ciudad de Bogotá, cuando el Estatuto de Conciliación permite, porque prácticamente incorporó el decreto 820 y incorporó todos los decretos con ocasión de la pandemia, que se puedan hacer las audiencias virtuales. Sí, claro, el estatuto dice pues que hay una reglamentación que tiene que expedir el gobierno nacional, y que adicionalmente en estos 6 meses, y que adicionalmente pues se tienen que dar las indicaciones de cómo tienen que hacerse esas audiencias, básicamente para ellos que son conciliadores de centros de conciliación que prestan funciones públicas. Es perfectamente entendible. Pero que la superintendencia, incluso yo le dije, mire, hay una forma de hacerla incluso mixta. Si quiere que el convocante esté en la ciudad de Bogotá y yo me conecto por la plataforma que ustedes indican, absolutamente no. Que no, y que la conciliación era presencial. Entonces, sencillamente mandé un memorial justificando mi inasistencia e indicando que, pues con ocasión a la cuantía de las pretensiones y a que el domicilio principal de la entidad convocada es en la ciudad de Bucaramanga, sencillamente no nos íbamos a trasladar a la ciudad de Bogotá, y que tomaran eso como inasistencia, y se remitió la certificación del Comité de Conciliación de la entidad, donde determinó que no se conciliaba. Entonces, ese tipo de dinámicas que hoy por hoy parecen completamente absurdas, pero esa fue la que puntualmente nos dieron a nosotros. Fuimos convocados y la conciliación sí o sí es presencial. Entonces, que no se pueda suspender una audiencia porque alguna de las partes creen indispensable que se presente alguien a la audiencia, que porque el centro no lo permite, que porque el volumen que nosotros manejamos no nos deja suspender audiencias, eso es completamente diferente. Pero de que se puede, se puede. La ley lo permite, el estatuto lo permite, y es factible, y siempre y cuando, obviamente, se acredite, o por lo menos más que acreditar, se señale de forma precisa y suficiente
cuál es la necesidad de que esa persona se presente y esté en esa dinámica de conciliación y por qué es importante suspender para invitar a esa persona. Pero es perfectamente viable, y una vez lo sepan, ya que por conveniencia o por volumen de trabajo en el centro de conciliación no lo permitan, es distinto, pero es perfectamente viable suspender para vincular a otra persona más adelante. Pero vuelvo y les digo, ya son temas de conveniencia institucional de las entidades promotoras y ya son temas internos de cada centro de conciliación. ¿Cómo se identifican las partes asistentes? Miren, en el ejercicio de las actas de conciliación que yo les dejo en el módulo, yo les pongo parte convocante y parte convocada, porque del asunto, del ejercicio perfectamente, ustedes pueden deducir que no solamente es convocante y convocada en singular, sino que pueden haber pluralidad de convocantes y convocados, ¿sí? Ese es el ejercicio que yo también necesito que ustedes hagan, que ustedes observen de los hechos, si son varios o si son solo uno. Pero básicamente es el nombre completo que aparezca ahí. Los demás datos son de su creatividad porque no están. Por favor, una persona natural se identifica indicando si es mayor de edad, si lo es, cuál es el número, yo les pongo ahí número de cédula, pero en realidad puede ser número de cédula de extranjería, de cédula de ciudadanía, número de pasaporte, ¿sí? ¿Cuál es su documento de identificación y el número del mismo? Actualmente estamos dejando básicamente la dirección electrónica. Ya particularmente no incluimos la dirección física, pero si tenemos ese dato, incluimos ambas direcciones, física y electrónica. Es que es el mismo ejercicio como cuando hacemos audiencias judiciales, que el juez de la República al ingreso, al inicio de nuestras audiencias nos dice, identifíquese. Y el mismo acto seguido nos dice nombre completo, número de documento de identidad, tarjeta profesional, dirección para notificaciones judiciales, correo electrónico, número de celular. Es el mismo ejercicio que hacemos nosotros en las audiencias judiciales, es el mismo ejercicio que viene incorporado en las actas de conciliación. Si eventualmente la persona natural llega a ser un menor de edad, toca identificar como tales a su representante legal, a su acudiente, a su custodio, y que viene en nombre y representación de X menor de edad, porque ustedes y yo sabemos que los menores de edad hasta cierto nivel y punto no pueden adquirir obligaciones siendo menores de edad, ¿no? Dependiendo de la edad, pero también dependiendo de las obligaciones que se adquieren. Yo no me complicaría, yo simplemente citaría a su acudiente y que él se presente y adquiera las obligaciones. Y las personas jurídicas son el nombre que aparece de la razón social o denominación social que aparece en el documento que está acreditando esa persona jurídica. Resulta que nosotros, no solamente nosotros en el centro de conciliación, y en esto les quiero hacer un breve ejercicio de qué hacemos nosotros para que ustedes, si les sirve, lo hagan de la misma forma. Resulta que existe una página que se llama elrues.org.co. Resulta que en el RUES ustedes pueden averiguar los documentos de identidad de las personas jurídicas. Les voy a poner un ejemplo, vamos a ver si me sale. Tengo aquí esta persona jurídica que estaba yo investigando hace un tiempo, BBI Colombia SAS, alias propietarios de Tostado, donde yo le pongo el buscador y él me va a arrojar, miren todos estos que están viendo aquí ustedes en pantalla. En estos está el NID, si yo tengo el dato del NID, puedo definir cuál de todos estos, ojalá que no la cancelada, es el que yo estoy necesitando. Ingreso a su número de NID y aquí donde aparece ver detalle info, hago yo clic y me arroja esto. ¿Qué me trae esto? Al menos su nombre o denominación social como aparece en el certificado de la Cámara de Comercio. Su NID, a qué Cámara de Comercio está inscrito, en qué Cámara de Comercio. Aquí, por ejemplo, tengo aquí en el detalle, última actualización, bueno, que son sociedades por acciones simplificadas, una SAS que es activa, que tiene una fecha de vigencia indefinida, todos los datos que a mí me interesan del certificado, si no se puede comprar, si no sale muy oneroso comprarlo. Las actividades económicas que me aparecen aquí,
no entra el que necesitaba, pero sí entra el del ejemplo. El que necesitaba de tostado es otro. Que dice 7740, arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor. Y aquí donde dice representantes legales, miren esta belleza. Me aparece un breve resumen de lo que contiene el certificado de existencia y representación legal. ¿Quién es su representante legal, su número de identificación? ¿Quiénes son su representante legal suplente? Y lo que más me interesa a mí, las funciones y facultades que me permiten a mí determinar hasta dónde se puede comprometer esa persona jurídica a través de su representante legal. Este ejercicio es el que nosotros hacemos cuando no nos han aportado el certificado de existencia y representación legal, y es el ejercicio que ustedes pueden hacer a su turno si necesitan averiguar cómo se llama realmente una persona jurídica, cómo se llama su representante legal, si la persona que se presentó realmente tiene esa representación legal. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo no defino puntualmente quién es esa persona legal, persona jurídica con su verdadero nombre, como aparece en su inscripción, qué clase de sociedad es, si es vigente, si está cancelada, si está en liquidación, eso me dice mucho de una persona jurídica. Su domicilio principal, ahí no me aparece como tal su dirección, pero pues es un tema que ya puedo yo indagar directamente con quien se presente. Dirección física y electrónica, el de notificaciones judiciales, sí o sí me aparece ese en el certificado que se compra. Ahí no me aparece en el RUES. Pero sí tengo el dato de su representante legal, al menos para que aquella persona que se conecte y se haga partícipe en la audiencia diciendo o aduciendo que es el representante legal, efectivamente sea por mí corroborada esa calidad, al menos haciendo esa breve consulta. Recuerden que no todas las personas jurídicas tienen certificado, tienen la obligación de estar inscritas en una cámara de comercio. No todas las personas jurídicas tienen certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las universidades, nosotros tenemos un certificado que nos expide la subdirección para asuntos de las universidades, ¿sí? Que es del Ministerio de Educación Nacional. A nosotros esa subdirección nos expide un certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior. Entonces, sí tenemos uno, pero no es de la Cámara de Comercio. Y a su turno habrán otras personas jurídicas que tienen su certificado de representación legal, pero no es de Cámara de Comercio, sino de otra entidad que así lo certifica. Y es importante entrar a revisar ese documento si está a nuestro alcance para poder definir esta información de las personas jurídicas. Entonces, en un acta de conciliación yo no digo simplemente BBI Colombia Brand SAS y ya nada más. Tengo que decir identificada con NIT, si tengo el dato, si es sociedad comercial vigente o está en proceso de liquidación o está en proceso de reorganización. Créanme que esa información es vital para saber qué tanta garantía existe del cumplimiento de las obligaciones. Su dirección física, electrónica, si tiene página web, las extraigo de la página web y la corroboro con quienes se presenten. Toda esa información propia de las personas jurídicas va en el acta de conciliación. Entonces, las pretensiones, ahorita les pongo un breve ejemplo. Las pretensiones, básicamente, las pretensiones son aquellas que se plasmaron en la solicitud de conciliación por parte del convocante. Resulta que en muchos centros de conciliación, especialmente los del consultorio jurídico, se hace la dinámica que cuando llega el día de la audiencia y se presenta el convocado, hacen una entrevista con el convocado, pues también para conocer su punto de vista, cuál es su impresión frente a los hechos de la solicitud y cuáles serían sus eventuales pretensiones si las tiene. Y tratan de hacer un documento que compagine tanto los hechos que manifestó el convocante como los del convocado y que compagine tanto sus pretensiones como las del convocado. En la dinámica del acta de conciliación eso no viene así. El estatuto no nos dice en ningún momento que son las pretensiones que de común acuerdo, porque es que de común acuerdo ya es el acta de conciliación, el acuerdo. Entonces las pretensiones son las de la solicitud, así como lo que nosotros llamamos hechos o asunto objeto de la conciliación,
son las que nos plantearon en la solicitud. Miren, ese documento de solicitud no tiene ningún carácter vinculante, porque es lo que plasmó el convocante, que fue el que inició el trámite y, como yo les digo a veces, los dueños del trámite, porque ellos básicamente son los que lo presentaron, los que lo pagaron, los que hicieron el ejercicio, y ya posteriori se incorpora el convocado y juntos construyen su acuerdo. Pero muchas veces cuando yo hago lectura del acta de conciliación, la parte convocada se siente muy incómoda con la redacción de los hechos y las pretensiones. Eso no es cierto, lo que dice el hecho cuarto es mentira. Entonces muchas veces yo lo que le pido a los colegas es redactemos asunto o hechos objeto de la conciliación y pretensiones lo más objetivo posible. Créanme, yo que litigo también en derecho laboral, que los jueces de la República en derecho laboral inadmiten demandas cuando pueden observar en la redacción de los hechos que se están haciendo manifestaciones subjetivas, apreciaciones subjetivas, apreciaciones de índole personal. Lo he observado, no lo he hecho, yo lo que les digo, trato de ser muy objetiva en esa redacción, pero he tenido en mi poder autos que inadmiten donde jueces laborales de Bucaramanga dicen, se inadmite por las siguientes causas, el hecho 3, el 4, el 5, hay que ajustarlo, tiene apreciaciones subjetivas, tiene que ajustarlos a la realidad fáctica de lo que se está presentando. Estas pretensiones no son pretensiones, redáctelo a modo de pretensión, usted qué es lo que pretende que se declare, qué es lo que pretende que se condene. Ellos lo hacen ese ejercicio. No es que nosotros vayamos a inadmitir solicitudes de conciliación por eso, pero por eso es que les digo que además tenemos que imprimirles cierta redacción de tipo jurídico a las mismas, de tal suerte que se evite cualquier apreciación subjetiva y de esa forma no se vayan a presentar inconvenientes como me ha ocurrido, pero no tanto por apreciaciones subjetivas, sino por elementos de los cuales no está de acuerdo el convocado y que prefiere sean eliminados de ese aparte que trae el acta de conciliación. Vuelvo y les digo, no son vinculantes. Aquí realmente lo vinculante son los acuerdos, las obligaciones claras, expresas y exigibles, pero en muchas oportunidades las partes me han pedido eliminar ciertas frases, eliminar ciertas palabras y en aras de terminar la suscripción del acta de conciliación y con aficiencia y aprobación del convocante, hemos hecho esos ajustes, yo he hecho esos ajustes, eliminaciones y demás, para que pues el convocado se sienta más a gusto, por así decirlo, para la suscripción del documento. Básicamente el acuerdo nuestro tiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Y cuando son obligaciones de dar, lo más importante es que ustedes recuerden siempre cuantía, tiempo, modo y lugar. Si me falta alguna de esas 4, la obligación de dar está incompleta. Inclusive, así no sea obligación de dar, yo le puedo hacer la aplicación del mismo ejercicio. Si son obligaciones de hacer o de no hacer, buscar cómo es el modo, el tiempo y el lugar de la ejecución de cada una de esas obligaciones. Eso es básicamente lo que compone un acuerdo conciliatorio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como los elementos de las obligaciones? Esto es derecho básico de la universidad. Los que vimos en la asignatura como denominada obligaciones, los que la vieron como procesal 1, como teoría general, bueno, el nombre que tuviera la asignatura en su universidad. Quiero decirles que esto es básicamente clase de obligaciones pura y simple, donde tenemos siempre un acreedor que puede ser plural o singular, que es el sujeto activo, la prestación, que puede ser consistir en dar algo, hacer o no hacer determinada cosa, y el deudor, que es el sujeto pasivo, que puede ser singular o plural. Eso es todo lo que contienen nuestras obligaciones, no tiene nada más ni nada menos. Tenemos el ejercicio de que nosotros tenemos en algunas oportunidades y básicamente en el ejercicio del consultorio jurídico, nos encontramos en que tenemos obligaciones naturales que que los que convocan a las audiencias desean o solicitan que se vuelvan civiles.
porque hicieron el préstamo de una suma de dinero que no tenía ningún respaldo documental, porque tienen títulos, valores que por su desconocimiento ya están prescritos y se volvieron obligaciones naturales. Entonces quieren volverlas naturales en civiles y las vuelven civiles en un acta de conciliación donde el deudor de esa obligación que hoy se convirtió en natural o que siempre lo fue, la adquiera, se quede consignado en el acta de conciliación esa obligación natural, convertirla en civil para que pueda entonces tener un respaldo y tener un título ejecutivo que la contenga, ¿sí? Pero básicamente en nuestras actas de conciliación existen, son obligaciones civiles, que eran naturales y se convirtieron civiles, también es factible, pero son sí o sí obligaciones civiles. Que son puras y simples, claro, pueden ser muchas de las obligaciones que incluimos en las actas de conciliación, traen consigo no tanto la condición, sino que vienen a plazo. En muchas oportunidades vienen esas obligaciones que se van a cumplir bajo un plazo o instalamentos. En otras oportunidades vienen puras y simples porque todos los efectos se producen desde el mismo momento en que se suscribe el acta de conciliación, desde el mismo momento en que se presentan los hechos. En muchas oportunidades tenemos esas obligaciones principales, no vienen supeditadas o no dependen de la configuración de otras obligaciones o derechos, como ocurre, por ejemplo, en la obligación del arrendatario. La obligación principal del arrendatario es cancelar el canon de arrendamiento, ¿sí? Esa es la obligación principal, que tiene consigo unos deudores solidarios, unos codeudores que se encargan de respaldar esas obligaciones, es distinto. Pero generalmente nuestras actas de conciliación incluyen, son obligaciones principales. No quiere decir que las accesorias no puedan ir incluidas. No quiere decir que eventualmente, para darle muchísima más respaldo al documento, se presenten varios deudores, uno de ellos tenga la calidad de obligado principal y los demás de obligados subsidiarios, secundarios, solidarios, fiadores, la figura que quiera escoger el convocante con aquiescencia del mismo deudor también. Pero lo que les digo, generalmente nos encontramos con el tema de obligaciones principales más que accesorias. También vamos a encontrar, y por eso les digo en el ejercicio de las actas de conciliación, que no siempre tiene que ser un acreedor y un deudor, porque el pasivo puede ser plural, el activo puede ser plural y también obviamente simple. Cuando son los deudores plurales, muchas veces se distribuyen la carga de cumplir, cada uno adquiere un porcentaje para cumplir una obligación. En otras oportunidades todos se obligan a todo, entonces básicamente eso me permite que cuando yo quiera demandar a uno de ellos puedo hacerlo contra uno solo, puede ser que uno sea el que tiene la verdadera garantía para el pago de las obligaciones y que ese se encargue después de repetir contra los demás, es indistinto. Pero esa dinámica se maneja según el acta de la conciliación, los acuerdos conciliatorios a los que lleguen la parte y la misma dinámica de ellos en sus audiencias. Lo mismo sucede, es lo que acabo de decir, en las obligaciones conjuntas y solidarias, ¿no? Las que se adquieren por una o más personas, dos o más personas, perdón, a favor de una o más personas, con la cosa que se pueda, siendo la cosa objeto de la obligación divisible, tanto por que cada deudor es responsable de su parte, como les decía hace un momento, y que el acreedor o solo puede hacer exigible la parte que le corresponde a él, y eso ocurre en las obligaciones conjuntas, que cada uno se obliga a su partecita y yo solamente le puedo reclamar la partecita de cada uno. O las solidarias, que son las que más nos gustan, porque son las que le generan más garantía al acreedor, y es el hecho que, si bien son varios deudores que tienen la carga de pagar la obligación, cualquiera de ellos puede pagar la totalidad y repetir contra los demás, o yo como acreedor puedo irme contra uno solo de ellos y que él se encargue de pagar y de entenderse con los demás. En la dinámica que ustedes pueden observar de los contratos de arrendamiento, esa es la dinámica del deudor solidario, que le permita eventualmente las obligaciones pecuniarias a la inmobiliaria o al propietario del inmueble, reclamársela a uno solo y que él se entienda con los demás, es indistinto.
y esa es la dinámica que se busca, porque si es divisible, me implica entonces que uno puede que cumpla, los otros no, me toca seguir la ejecución contra uno, el otro ya pagó, y eso para el acreedor pues se puede tornar bastante dispendioso, ¿no? Como les decía al comienzo, son obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Que en una misma acta de conciliación pueden existir las tres, por supuesto. Por eso les decía el tema del título compuesto, porque es que mi acta de conciliación puede tener obligaciones de hacer, que puedo yo además pedir que sean obligaciones de dar, dependiendo del asunto eventualmente, de lo que se haya comprometido, o las de no hacer, que es abstenerse a seguir haciendo algo, hacer alguna actividad, abstenerse de seguir haciéndolo o abstenerse de hacerlo por primera vez, depende de la situación. Las de hacer básicamente es la prestación de algún servicio o la entrega real y material de una cosa. Estas obligaciones de hacer ocurren mucho, por ejemplo, cuando las personas están haciendo efectivas garantías, donde generalmente le dicen, venga, le cambio por otro, pues de dar, ¿no? También, pero la de hacer es que le hago las reparaciones, ¿sí? O le hago la entrega de otro bien en reemplazo del que tiene. Y con eso pues no tengo la obligación como tal de que sea una obligación dineraria, sino que sencillamente le entrego algo para satisfacer su obligación o para satisfacer mi deuda, pues darla como pago de la deuda, por ejemplo. Y las obligaciones de dar, pues que traen consigo la transmisión de la propiedad plena o fragmentada de una cosa o la entrega de una suma de dinero, ¿no? Pues dependiendo de cómo sea esa obligación que se adquiera. Que eso es lo más importante, que entendamos que ese trío de posibilidades son factibles y que podemos hacer uso de ellas en las actas de conciliación dependiendo de las necesidades de las partes y obviamente de los acuerdos a los que ellas hayan llegado. Los efectos del acta de conciliación que siguen siendo los mismos, y esto es ya tema genérico para información de ustedes. A diferencia de las actas de conciliación que se hacen en el marco de una audiencia judicial, que en el momento en que el juez imparte la aprobación judicial del acta ya tiene plenos efectos, en nosotros el tema sí se supedita a que se haga el registro en el centro de conciliación, que es una actividad netamente administrativa que hace el centro, y al cabo del registro, en ese momento empiezan a surtir los efectos del mérito ejecutivo y de la cosa juzgada del acta de conciliación. Antes no es factible porque es un tema administrativo del centro. Eso es lo que hace. Entonces, inicialmente, lo que hacía el centro de conciliación era, como eso está en un sistema del Ministerio de Justicia, donde se incluye una información y se diligencia un paso a paso y al final sale como una suerte de certificado. En las actas de conciliación, cuando son presenciales, lo que hace el centro de conciliación es hacer la constancia, imprimen al costado que queda blanco del acta de conciliación esa certificación, y en ella va incluida que los dos efectos del acta de conciliación, tanto el mérito ejecutivo como la cosa juzgada, básicamente dicen esta es primera copia que presta mérito ejecutivo. Y eso es lo que le imprimen a uno al respaldo del acta de conciliación cuando son en físico. Ahora en las virtuales es un documento en PDF que le manda uno a las partes desde el centro de conciliación, se lo envían a las partes con el adjunto del acta de conciliación y ese documento en PDF donde se ve plenamente el registro del acta de conciliación. Cuando estamos en la presencialidad no le entregamos ninguna copia a las partes porque primero debemos hacer el registro, ¿sí? Y cuando estamos en la virtualidad, miren, yo, no presencialidad o presencialidad remota, yo generalmente cuando termina la audiencia les mando de una vez el acta en PDF con mi firma mecánica con copia al centro de conciliación para que a mí me dé la tranquilidad, y esa acta además viene integrada con las respuestas que ellos me dan vía correo electrónico, porque yo no grabo las audiencias, no se pueden grabar, son confidenciales y reservadas, su grabación es ilegal. Lo que hacen algunos colegas es que graban solo
la lectura del acta de conciliación y la manifestación de las partes diciendo de acuerdo, de acuerdo. Eso hacen algunos colegas. Y esa pequeña grabación de la sola lectura del acta con la manifestación de las partes forma parte también del documento y viene a integrar nuestro expediente digital. Yo personalmente lo que hago es mandar el acuerdo conciliatorio al correo que ellos me han indicado como correo suyo, y a vuelta de correo, y mientras continuamos en la conexión, ellos me contestan que están de acuerdo, que aceptan o que están de acuerdo el contenido con el contenido del acuerdo conciliatorio. Y esas respuestas es lo que yo integro al acta de conciliación, y esa es la forma de firmar el acta a las partes. Entonces, al cabo de esa desconexión, por así decirlo, yo les mando inmediatamente el acta de conciliación, porque me queda la tranquilidad que ellos vean que todo fue en el acto, en el momento, y que el documento que yo les exhibí en pantalla y les leí en voz alta y les mandé a sus correos en la parte que necesitaban aprobar, llegó inmediatamente a sus correos electrónicos, para que vean que ni un punto ni una coma le he quitado yo al documento. Y eso lo hago es porque estamos en esta presencialidad remota. Pero en la presencialidad como tal, plena, si las partes simplemente firmaban, ponían la firma directa en el documento, y al cabo de los días tenían que venir a recoger el documento para podérselo llevar y que ya tuviera plenamente todos sus efectos. Bueno, hay algunos tips pequeños dependiendo del asunto en las actas de conciliación para tener en cuenta. Por ejemplo, en las de restitución de inmueble arrendado, si el contrato de arrendamiento es verbal, lo que se sugiere siempre es que como primer acuerdo conciliatorio se cree el contrato de arrendamiento. Y no es hacer los 18 o 15 cláusulas que puede tener un contrato de arrendamiento clausulado, sino sencillamente los aspectos más importantes: quién es arrendador, quién es arrendatario, cuál es el objeto del contrato de arrendamiento, cuál el inmueble, desde qué fecha y hasta qué fecha se suscribió, se celebró el contrato de arrendamiento, porque recuerden que puede ser también verbal. El canon de arrendamiento actual, inicial y el actual, como bien tengan, que era para vivienda urbana, para local comercial, como los aspectos generales de un contrato de arrendamiento en esa primera cláusula. Para acto seguido, en la segunda cláusula, darlo por terminado. De mutuo acuerdo se puede dejar que las partes de mutuo acuerdo dan por terminado el contrato de arrendamiento, o sencillamente pasamos a la cláusula de restitución, donde el arrendatario se compromete a restituir el inmueble arrendado en tal fecha, y con eso ya queda clarísimo que el contrato ha terminado. Importantísimo en inmueble arrendado, en la fecha de restitución, es que es importante que se ponga puntualmente el inmueble, completa la nomenclatura. Si tenemos escritura pública con los linderos, sería excelente decir que se identifica linderos y cabida, se pueden extraer o se encuentran consignados en la escritura pública número tal, de tal fecha, de la notaría X. Eso sería lo ideal. Si no tenemos acceso a esa escritura o información de esa escritura, por favor, la nomenclatura lo más puntual posible, porque si no cumple con la fecha de la entrega, el convocante con esa acta de conciliación acude donde el juez de la República, previa solicitud que le haga el centro de conciliación. Yo me dirijo al centro, le informo al centro que no me entregaron el inmueble, el centro hace un escritico muy sencillo con destino al juez de la República, y el juez revisa el acta, revisa el compromiso de entrega incumplido, revisa la solicitud del centro de conciliación y, tan bonito, fija fecha y hora para la entrega del inmueble vía desalojo. Ya no lo están haciendo los inspectores no van a abasto, lo están haciendo los mismos jueces de la República, los desalojos. ¿Y por qué tan fácil? Porque está consignado en un acta de conciliación un compromiso de entrega incumplido. Y fecha de entrega tiene que ser día, mes, año y, de ser posible, hora. En alguna oportunidad tuve un chasco, y es que
se le olvidó al conciliador estudiante poner la hora. Y cuando llegó el día de la entrega, el arrendatario, por hacerle la maldad a la arrendadora, la tuvo hasta las 11:59 de la noche para la entrega del inmueble. Porque como no se puso hora, falla, dijo que el día se acababa a las 11:59 de la noche, que en estricto sentido es cierto. Y por hacerle la maldad, la tuvo hasta esa hora esperando la entrega del inmueble. Entonces, importantísimo, día, fecha, día, el número del día, de la fecha, el mes y el año. Obviamente, la hora y palmito. De tal suerte que no haya lugar a dudas. Si llegó ese día, esa hora, esa fecha, como pasan las promesas de compraventa y no se cumplió, tengo la posibilidad de pedir la restitución vía desalojo. Y las demás obligaciones que adquieran las partes, que si tiene que dejar un depósito de servicios públicos domiciliarios, aunque eso es un tema que no está bien visto ni tampoco legalmente hablando, entonces lo que hacen es que promedian los 3 meses, últimos 3 meses de los servicios y le dicen, mire, el promedio es este, déjenos el dinero o crucemos cuentas, si hay forma de cruzar cuentas con otros conceptos, para la provisión, más que el depósito, porque el depósito está mal visto, es porque se pide al inicio. Aquí estamos hablando es de la provisión para el pago de los servicios públicos que se vayan a facturar posterior a la entrega. Y cualquier otra, que el inventario inicial de entrega, que me tiene que entregar pintado, me tiene que entregar aseado, cualquier otras obligaciones que se adquieran, deben quedar consignadas en el acta de conciliación. En las de fijación, disminución y exoneración de cuota alimentaria, la particularidad es que es importante determinar claramente quién, si es fijación, quién es el obligado a cancelar la cuota y quién es el beneficiario, ¿sí? Básicamente. La fecha de cancelación de la cuota en el mes, o sea, empieza generalmente, se dice, entre los 5, 10, 15 últimos días del mes, a partir de qué mes y de qué año, ¿sí? Un incremento acordado por las partes. Quiero que sepa que si el incremento no va consignado en el acta de conciliación, no tiene incremento la cuota alimentaria. ¿Que cuál sea el incremento? Pues el que pacten las partes, vía IPC o vía salario mínimo, que como va esta inflación, cualquiera de los dos está alto. Si es disminución de cuota alimentaria, pues en cuánto fue esa disminución acordada por las partes, básicamente, ¿dónde está consignada la cuota alimentaria que se va a disminuir vía acta de conciliación y cuál es el nuevo valor de esa cuota alimentaria y los demás aspectos importantes para que se pueda ejecutar esa acta de conciliación? Y si es exoneración de cuota alimentaria, quiero contarles que en el tiempo que llevo en el ejercicio y en la vocación de conciliadora, nunca he visto un hijo que se deje exonerar una cuota alimentaria, ni un padre que se deje aumentar la cuota. Ni el uno se la deja aumentar, bueno, y las señoras también rara vez, o señores o hijos incluso, aceptan la disminución de cuota alimentaria. Realmente esos ítems de disminución, aumento y exoneración generalmente terminan en una constancia de imposibilidad de acuerdo, porque la exoneración, así el joven o la jovencita ya sean mayores de edad o ya se hayan graduado de la universidad, muy sinceramente y muy honestamente dicen, es que esa cuota alimentaria ahora la está utilizando mi mamá. Entonces yo no puedo aceptar la exoneración porque yo ya trabajo, pero mi mamá es la destinataria de ese dinero y por eso muchas veces a los caballeros o incluso damas les toca acudir a la vía judicial porque vía conciliación no acepta el beneficiario de la cuota esa exoneración. Y básicamente en las actas de conciliación de las obligaciones dinerarias, lo más importante es, si es una obligación natural que se quiere convertir en civil, se tiene que indicar pues el reconocimiento que está haciendo el deudor de esa obligación, el señor fulano de tal reconoce adeudar la suma X a favor de X persona por concepto de un préstamo, un mutuo, por concepto de una deuda por otros asuntos, por la venta de unas mercancía, por el concepto que puntualmente se quiera dejar consignado para mayor claridad. Y ya sea para las civiles o para la natural ya convertida en civil, es importante determinar si ese capital trae consigo intereses, si son de plazo o de mora, cómo se liquidan, dejarlos de una vez ya consignados, liquidados,
porque, y en eso sí juega mucho la labor del conciliador y la labor del apoderado si lo hay, de traer ya previamente liquidado ese concepto, porque si lo dejamos abierto según la tasa de la superintendencia, eventualmente es un poco más complejo entrar a determinar cuál es la cuantía propia, toca entonces hacer un ejercicio de cuantificar eso, entonces es mucho mejor la dinámica de dejarlo. Si son intereses de mora, pues sí, clarísimo los de la superintendencia, si son obligaciones de tipo comercial o si son intereses de plazo, son los intereses del Código Civil. Pero si son intereses de plazo, sí es importante o sería importante dejarlos previamente determinados dentro de los rangos que se manejan para los intereses de plazo. La forma de pago y si hay un plazo o si el dinero se paga de contado, si hay un plazo y es un día exacto del mes, se puede dejar que son 10 cuotas pagaderas el día 10 de cada mes a partir de tal fecha. Y hasta tal fecha si quieren dejar el rango de las 10 cuotas ya cubierto. Si son fechas diferentes porque tienen que ser días hábiles, entonces le toca a uno con calendario en mano y poner uno por uno las fechas de cada cuota. Si sí o sí tiene que hacerse vía de días hábiles, perdón. Y en caso contrario, si esto no son por plazo, sino es de contado, pues decir puntualmente cuál es la fecha de ese pago de contado. Finalmente es importante también tener en cuenta la forma de pago. Nada se sobreentiende. Ay, es que si la forma de pago no está, se entiende que es en efectivo. Eso es falso. No puede ser así. Tiene que indicarse si es en efectivo, si es por transferencia, si es vía, no sé, para aquellas personas jurídicas que manejan aquello del botón de pago y pagos PSE, si es vía pago PSE. Es indispensable dejar puntualmente consignada en el acta cuál es la forma de pago de esa obligación. Y ya para pues darle como fin a este pequeño repaso, créanme que esto que estoy conversando con ustedes está dentro del material del módulo y es el ejercicio que se espera que ustedes puedan realizar al cabo de todos estos módulos que ustedes ya han agotado en este que es el módulo ya práctico, un módulo de entrenamiento. Entonces, si bien lo que vamos a evaluar nosotros son la elaboración de actas, porque es lo que trae mayor dificultad y es lo más complejo de diseñar, es importante que sepan asuntos puntuales de las constancias porque es otro documento cierre de los trámites conciliatorios. Las expide el conciliador, nadie más, y son la de imposibilidad de acuerdo, que es la única constancia que se hace el mismo día de la audiencia. Una vez se agota la audiencia de conciliación en primera, segunda o tercera fecha y el resultado es un no acuerdo, la constancia de no acuerdo, como el acta de conciliación, es la única constancia que se hace en audiencia, al cabo de la misma audiencia de conciliación. La inasistencia implica que una de las partes no se presente a la audiencia de conciliación que se programó por el centro o por el conciliador. Si alguna de las partes presenta una excusa de inasistencia, y la otra parte asistente ya no quiere ninguna cita, porque recuerden que la segunda o tercera citación al cabo de una inasistencia no es forzosa, porque el convocante o convocado, quien se haya presentado bien, puede decidir que no desea una segunda fecha y es perfectamente viable. Pero como conciliador tengo que dejar consignado en el documento cuál fue la excusa que me presentó el inasistente, si la hubo. Yo no puedo valorar las excusas, yo no les puedo dar ningún valor probatorio, yo no le puedo exigir al que no asistió, si usted estaba enfermo, tráigame incapacidades, si usted estaba viajando, tráigame etiquetes aéreos. No, yo simplemente reproduzco en mi documento lo que me manifestó el que se está excusando y que ya se encargue el juez de la República de determinar si esa manifestación fue una excusa suficientemente válida para no presentarse a una audiencia, que básicamente tiene solamente las implicaciones es cuando son asuntos que son requisito de procedibilidad a la audiencia de conciliación. Pero yo personalmente no he visto la primera vez donde el Consejo Superior imponga la multa de los 2 salarios mínimos que nosotros siempre le hemos señalado a las partes en la citación. Yo no la he visto, y eso que es a favor de la rama judicial, no la he visto. De pronto sí las impongan, pero yo nunca he tenido conocimiento de una. Pero eso es lo más importante, que si hay excusa, se deje incluida la excusa en esa constancia de inasistencia.
Y la de asunto no conciliable, bueno, y la de la constancia de inasistencia se expide al cabo del vencimiento del término que tienen las partes para excusar la inasistencia, que son 3 días hábiles después de la audiencia, que puede ser la primera fecha. Muchas veces la parte asistente de primera fecha pide que se vuelva a citar, darle una segunda oportunidad al convocado o convocante, puede ser, yo he tenido convocantes que no se presentan a sus propios trámites, darle una oportunidad para que se excuse y volverlo a citar. A veces ni se excusa, pero igual el convocante quiso volver a citar. Entonces, al cabo de cuando el convocante ya no hayan más formas de citar, ya sea porque el centro tenga un límite de citaciones, o ya sea porque el mismo convocante diga que ya fue suficiente, se expide esta constancia de inasistencia, siempre 3 días hábiles después de que se haya agotado ese término. Y la de asunto no conciliable generalmente no la expedimos, porque nosotros en los centros de conciliación tenemos un filtro que realiza o nuestro profesional del centro de conciliación, o nuestro judicante, o quien haga sus veces, que es el que se encarga de revisar si las solicitudes son de asuntos que se puedan conciliar en ese centro de conciliación. Pero puede pasar que a esa personita se le haya pasado y no se haya dado cuenta que ese trámite no se podía conciliar en el centro. Entonces, necesariamente hay que expedir este tipo de constancias que viene dentro de los 10 días calendarios siguientes a cuando se presentó la solicitud, y en ella se expresa por qué el asunto no es conciliable ante el centro de conciliación, por asunto del centro de conciliación o porque el mismo asunto como tal no admite conciliación. Por ejemplo, asuntos de derecho laboral no se pueden conciliar en centros de conciliación privada. Pero adicionalmente, si trae consigo derechos ciertos e indiscutibles, no son conciliables, ni transigibles, ni desistibles. Entonces, eventualmente, también por ese lado, ya sea por la naturaleza del asunto o por la naturaleza, el carácter orgánico del centro de conciliación. Su contenido es muy sencillo, hay que dejar dicho cuándo se presentó la solicitud de conciliación, porque eso es para efectos del término de caducidad de prescripción. La fecha en que se celebró o debió celebrarse la audiencia de conciliación. Cuando yo digo celebró, es porque la constancia de imposibilidad de acuerdo tiene que hacerse en la misma audiencia que se celebró, o debió celebrarse, como en el caso de las constancias de inasistencia, cuando se tenía programada la audiencia, y el asunto objeto de la conciliación, que trae consigo la redacción de los hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación. Los términos, como les acabo de expresar hace un momento, el de imposibilidad es inmediatamente en la misma fecha en que se concluya la audiencia, la de inasistencia al cabo de los 3 días hábiles del vencimiento contados a partir del día siguiente, del día en que se había realizado la audiencia, y de asunto no conciliable, como yo les había expresado, cuando 10 días calendarios siguientes. Silvia, perdón, yo no estaba viendo la pantalla, su merced alzó la manita y no sé desde cuándo ni a qué horas. Por favor, adelante. Hola, profe, buenas noches. Sí, es que pues tengo una serie de preguntas y son como de toda la presentación en general, pero pues la idea es como proponerlas, así ya hayamos pasado el tema, como para poder resolverlas. La primera era cuando estaba hablando acerca del tema de la convocatoria a personas jurídicas y hablaba de que hay algunos casos en donde no es posible, o sea, no cuentan con certificado en Cámara de Comercio. Por ejemplo, quisiera saber en cuanto a las personas jurídicas, pero en propiedad horizontal, en ese caso, ¿ante qué entidad o qué certificado habría que expedir para esas personas jurídicas? Generalmente, ellas tienen una resolución donde viene incluida la autorización, pues porque son propiedad horizontal, y donde viene incluido el dato de quién es su administrador, quién hace las veces de representante legal. Esa resolución, si no me falla la memoria, está expedida por la alcaldía, no me acuerdo cuál de las secretarías, pero ellas tienen un acto administrativo puntual que valida que ellos son propiedad horizontal. ¿Cuál es el NID que tienen ellos? Porque a ellos se les asigna un NID para efectos de la DIAN, ¿sí? Y ahí aparece consignado cuál es el nombre de su representante legal, que generalmente es la administradora o administrador de la copropiedad.
pero ellos tienen un documento particular y es una resolución, pero la verdad no recuerdo cuál de las secretarías de la alcaldía municipal es la que expide esa resolución, pero ellos tienen un acto administrativo particular, sí señora, para ellos puntualmente. Vale, muchas gracias. Y bueno, también tenía una pregunta frente a cuando se hablaba de la conciliación en temas de restitución de bien inmueble arrendado. Digamos, yo hasta cierta medida entendía que una vez pues la persona incumple la obligación de entregar el inmueble en la fecha estipulada, se podría iniciar pues el proceso ya ante la vía judicial, pero pues cuando ya usted la abordó me quedó la duda si esa orden de desalojo la emite el juez dentro del proceso de restitución o es, digamos, una medida que toma de manera inmediata una vez se logra evidenciar el incumplimiento de esa acta de conciliación donde se estipula la entrega. Sí, nosotros le tenemos el nombre como el proceso residual o el extraproceso, porque no es en el marco de un proceso de un proceso verbal de restitución de inmueble arrendado, no. Es simplemente, en una época presentábamos una solicitud ante la oficina judicial y ellos se encargaban de buscar cómo darle trámite. Con el tiempo ellos no sabían qué hacer con ese trámite, entonces empezaron a exigir que se diligenciara el formulario, el formato normal de las demandas, que se allegara la solicitud, proviene del centro de conciliación. O sea, es un trámite especial, es un trámite residual o por fuera de un proceso, por eso lo llamamos también extraproceso, donde el arrendador al que le incumplen le informa vía comunicación electrónica, escrita. Lo importante es que provenga del arrendador, que es el único que podría informar que no le entregaron, al centro de conciliación que emitió el acta de conciliación o que la registró, que la aprobó, que su conciliador la llevó a cabo, donde se le informe que el arrendatario no cumplió con la obligación de entrega. La dirección del centro de conciliación hace un oficito muy sencillo dirigido a los señores jueces civiles municipales, porque estos son temas de jueces civiles municipales, donde le informa que por solicitud del arrendador o del propietario del inmueble, que también es arrendador, por ejemplo, o de la inmobiliaria arrendadora, se tiene que el arrendatario suscribió un acta de conciliación en tal fecha y por información del arrendador no hizo entrega del inmueble en la fecha pactada, entonces que por ende solicita que se generen las consecuencias o los efectos del artículo 69 de la ley 446 del 98. ¿Qué empezaron a exigir algunos jueces de la República? Bueno, el acta de conciliación indudablemente para que ellos puedan observar que ahí quedó el compromiso. Después empezaron a exigir escrituras públicas para mirar los linderos, de tal suerte que ellos supieran específicamente cuál era el inmueble que tenían que desahuciar. Y finalmente ellos, constatando esa información, sacan un autico, como un auto interlocutorio, donde ellos dicen que revisados los documentos que efectivamente cumplen con los requisitos de ley y se ordena el desalojo. En una época ellos oficiaban a los inspectores de policía del municipio donde está ubicado el inmueble para que los inspectores realizaran el desalojo. Eso pasaba en una época. Actualmente, 2022-2023, como esos inspectores no dan abasto, por ejemplo en Bucaramanga quedaron como 2 nada más, los jueces de la República ellos mismos están, y tocaba llevar esos oficios de desalojo, radicarlos en la inspección y podían pasar casi 1 o 2 años antes de que el inspector pudiera fijar fecha y hora para el desalojo. Ahora los hace el juez de la República, él mismo en un auto decide que el documento cumple con los requisitos y que efectivamente se fija tal fecha y tal hora para el desalojo. ¿Qué hacemos nosotros los abogados? Ese auto se lo hacemos llegar al arrendatario. Le decimos, oiga, venga, este juez ya fijó fecha y hora del desalojo, evítelo. Vaya, llévele las llaves al juzgado, haga entrega del inmueble en el juzgado y evítese el desalojo. Pero hay otros que no se quieren evitar el desalojo. Entonces tengo una colega que la semana antepasada realizó un desalojo con juez de la República, con policía a bordo, porque muchas veces si el sector es complicado, si los arrendatarios lo son, a ellos les toca pedir asistencia de la policía para orden público y, Silvia, las cosas para la calle. Literal para la calle. Eso es el ejercicio. Entonces, ¿por qué es tan provechosa esta dinámica de la conciliación? Porque
el arrendador o la inmobiliaria o el propietario se ahorran todas las etapas de un proceso verbal de restitución. Aquí no hay derecho de defensa, no hay derecho de contradicción, no se está vulnerando ni siquiera, porque es que el arrendatario libre y voluntariamente suscribió un acta de conciliación donde libre y voluntariamente se comprometió a entregar el inmueble en una fecha y una hora. Recuerden que el trámite conciliatorio se maneja bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces el arrendatario libre y voluntariamente se comprometió a entregar en una fecha y no lo cumplió. Entonces, ese incumplimiento, ese compromiso que no honró cumplir, se lo hace cumplir un juez de la República de la forma más expedita posible. Entonces no es un proceso completo, Silvia, es un proceso residual mucho más corto, que no trae fases, que no trae contestación de demanda, que no trae absolutamente nada. A veces lo intentan vía tutela retrasar, con el argumento de que hay menores de edad, con el argumento de que hay adultos mayores. A veces les cala y a veces sencillamente no, porque es que usted sabía esa situación desde que se comprometió a restituir y no lo cumplió, y ahorita no venga a sacar en cara que hay menores de edad y adultos mayores cuando usted mismo se comprometió libre y voluntariamente a esa entrega. ¿Qué más, Silvia? Otra pregunta. Ok, profe, muchas gracias. Pues precisamente lo que usted decía, por ejemplo, ese proceso residual, o sea, se puede tramitar inclusive cuando dentro de las obligaciones que se pactaron en esa acta no solo se contemplaba la entrega, sino, por ejemplo, también ponerse al día con los cánones, y llegó el día de la entrega y el arrendatario no se puso al día, otra vez volvió a acumular los cánones, digamos, también se atrasó en pagos de canon de administración. Inclusive con esas otras obligaciones distintas a la entrega se podría tramitar ese tipo de proceso. No, el residual es solamente para la restitución. ¿Y qué hacen muchos colegas y qué hacemos personalmente los que litigamos en esos asuntos mobiliarios? Nosotros esperamos hasta la efectiva restitución, entrega o recuperación del inmueble antes de iniciar el ejecutivo. El de las obligaciones dinerarias sí o sí toca por ejecutivo, ese no se puede por residual. Por residual yo lo que hago es recuperar el inmueble, evitar que se siga incrementando la deuda, evitar que me sigan ocupando un inmueble para desmejorármelo, para no pagarme además el canon de arrendamiento, para la razón que sea, pero recuperar el inmueble, y cuando lo recupero hago corte de cuentas. Y en ese momento sé hasta cuándo puedo cobrar canon de arrendamiento, cuál fue la fecha final de desocupación, y acto seguido inicio mi proceso ejecutivo con embargo de bienes, deudores solidarios y todo lo demás. Pero el proceso residual es única y exclusivamente para la recuperación del inmueble, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Y ya pues como última pregunta, cuando usted planteaba el tema de cuando, digamos, se hace la entrega, la copia física, que la persona tiene que esperar primero a que se registre, y que pues usted nos comentaba que virtualmente de una vez enviaba un correo con la copia, no me quedó muy claro, digamos, cuál sería la diferenciación en esa entrega. Si entiendo yo que igualmente virtual tendría que hacerse el registro en el sistema de esa acta de conciliación, porque pues normalmente cuando uno lo hace presencial no se le entrega la copia en físico, la persona tiene que volver después. Entonces, digamos, en materia de lo que es la entrega de esa copia del acta, no entiendo cuál sería como la diferenciación haciéndolo de manera virtual y presencial. Lo que pasa es que en la presencialidad, Silvia, usted ya ha firmado el documento y usted tiene la certeza de que el documento que usted va a recibir al cabo de los 3 días, usted revisa, ve su firma y dice, ah, sí, este fue el documento que yo firmé, ¿sí? Hay inclusive colegas que les hacen pisaditos a cada una de las hojas para que no les vayan a cambiar las hojas por nada del mundo, no falta el desconfiado. Entonces, usted en la presencialidad sabe que usted lo firmó, lo dejó allá, y cuando lo recogió, usted revisa, mira si es el mismo, mira su firma y queda tranquilo porque sabe que es el que usted firmó. En la virtualidad, usted no tiene esa misma certeza. A mí la conciliadora me exhibió en pantalla un documento, me leyó un documento, me mandó al correo un acuerdo conciliatorio que yo le respondí su aceptación. Pero como yo no tengo el documento consigo, no tengo la forma de sin lugar a dudas decir si el documento que finalmente me mandó el conciliador es el que él me mostró en pantalla, porque no se está grabando la audiencia,
porque no tengo forma de acceder físicamente al documento o de dejarle alguna marca de agua, alguna firma en DocuSign. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, para tranquilidad mía, yo les envío al cabo de la audiencia, de la desconexión, el documento para darles a ellos un parte de tranquilidad de que es el mismo documento que yo les leí, que ellos en el acto todavía quizás recuerden los aspectos que yo les enseñé en pantalla y les dé de mi parte a ellos una tranquilidad de que el documento no se los voy a cambiar, porque es que ustedes saben que esta dinámica de la virtualidad, estas herramientas del I Love PDF y todo lo demás, me permiten a mí hacer muchas cosas que no me permite a mí la presencialidad, la impresión y la firma del documento de forma mecanógrafa, que la forma autógrafa, perdón. En cambio, la virtualidad sí me da a mí ciertas libertades. Entonces, yo como conciliadora lo hago. No sé si mis colegas hagan el mismo ejercicio. De todas formas, yo les digo a ellos claramente que ese documento se los remite nuevamente el Centro de Conciliación con el registro del mismo ante el SICAC para que a partir de ese momento surta los efectos que trae el acta. Pero yo lo hago personalmente y como sello personal mío, es solo para darles un parte de tranquilidad que yo no he modificado absolutamente nada del documento digital, cosa que ellos sí lo pueden certificar cuando reciban en físico el mismo que ellos firmaron ese día, pudiendo revisar su firma autógrafa en el documento. Esa es la diferencia, pero si yo perfectamente podría no mandar y esperar a que el Centro de Conciliación lo hiciera y también es factible, pero es algo que yo hago como sello personal mío para darles un parte de tranquilidad a las partes de que el documento no va a sufrir ninguna alteración ni modificación al cabo de los días, gracias a todas estas herramientas ofimáticas que existen. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Silvia, o esa era la última? ¿Le quedó todo claro o en algo no lo fui? No, profe, perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia, por la participación. Bueno, yo no veo más manitas alzadas. Yo creo que si alguien tiene una pregunta y yo no le estoy viendo, por favor, intervenga sin ningún problema. Y si ya nadie más tiene preguntas o inquietudes, hasta aquí llega esta sesión. Les quiero dar las gracias por la conexión. Bajo el principio de la buena fe, aspiro que todos estén ahí conectados y me voy a dar cuenta en un momento. Ya les voy a contar cómo me voy a dar cuenta. Mejor dicho, no les voy a contar, sino que después les cuento a guías virtuales cómo me doy cuenta. Hasta mañana todos, que tengan una feliz noche. Chao, chao. Hasta mañana, profesora. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe.